Buenas noches, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Por favor, ¿podría decirme su nombre completo, su edad y su nivel educativo? Claro, buenas noches, mi nombre es Juan del Campo Villanueva Quirita, tengo 30 años, eh, mi grado de instrucción es superior. Ya, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, uno de los problemas creo de Alberto Fujimori, durante el gobierno fueron enfrentar diversos problemas, ¿no? Económicos, políticos, sociales, principalmente algunos problemas de la corrupción que se, que se incorporaron dentro de todos los grupos sociales, en la política y también dentro de las empresas, ¿no?, nacionales que estaban ahí durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y también, también la violación de los derechos humanos. Ya. Otra pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué fueron o no efectivas? Para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori se implementaron medidas como la adopción de un programa de estabilización económica conocido como el Fujishop. Este programa incluyó la liberación de la economía, la privatización de las empresas y estatales, la apertura de comercial y la reforma del sistema financiero. Aunque estas medidas lograron reducir la inflación de manera significativa, también generaron efectos negativos como el aumento del desempleo y la informal, informalidad de laboral. Ya. Otra pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En cuanto a la política social implementadas durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país, se destacan programas como A Comer Pescado, Vaso de Leche, que buscaba mejorar la alimentación de la población más vulnerable. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para resolver de manera estructural la pobreza y la desigualdad del país. Ya. Eh, ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Las medidas tomadas en el gobierno de Fujimori para combatir grupos terroristas como el Movadef, la Revolución Tupac Amaru, Sendero Luminoso han sido objeto de controversia, si bien lograron debilitar a estos grupos, también se cometieron violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Ya. Eh, Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Por una parte yo pienso que ha sido uno de los métodos para de repente combatir la pobreza, pero en muchos casos no fue tomado así de esa manera, ¿no? Fueron, fueron, fue una medida en la cual se ha violado los derechos, bueno, en muchos casos ha sido pues forzadas, ¿no?, a toda la población indígena para poder de repente
estabilizar o de repente eh, neutralizar, ¿no? O de repente reducir la población que se iba propagando a gran escala. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? En la gran mayoría de ellos, yo creo que en muchos medios de comunicación simplemente tomaron o pagaron para que puedan hablar solamente bien del gobierno de Fujimori, más no de la población, qué es lo que sucedía o qué es lo que sucedía en otros puntos, ¿no? Simplemente era para poder de repente dar una buena imagen ante el mundo en el gobierno de Fujimori. Ya. Y la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, la caída de Fujimori en el año 2000 estuvo marcada por una serie de eventos, entre los que destacan la revelación de casos de corrupción. Bueno, había bastante corrupción, ¿no? En todas las entidades públicas, ¿no? De administración pública, ya sean en el Congreso mismo, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público. Entonces, bueno, todos estaban jalando agua para su molino. Entonces yo creo que ha sido